Buenos días, hermanos, a todos. ¿Cómo están? Así como dijo nuestro hermano Humberto, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los de Éfeso. Efesios, vamos abriendo en esa carta. Justamente el domingo pasado hemos estudiado también Efesios capítulo 2. Pero antes de estar meditando en el pasaje de hoy, creo que algo para estar también a modo de introducción, pensar, ¿no?, de que creo que todos los que estamos aquí, o en su mayoría, todos queremos crecer en lo que nos apasiona, ¿no? Cada uno quiere crecer en lo que le apasiona. Uno en su negocio, por supuesto, quiere crecer, en su profesión quiere crecer, en sus responsabilidades, quizás dentro del hogar, también quieren crecer. Creo que todos queremos crecer en lo que nos apasiona. Y justamente el pasaje de hoy tiene que ver con crecer. Hablar del crecimiento del cuerpo, de su iglesia. Y cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, también tenemos que estar pensando en qué es lo que nos apasiona. Y justamente hoy vamos a estar meditando en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 1 podemos ver la gloria de Dios en la obra de salvación en cada uno de los suyos. En el capítulo 2 hemos considerado justamente el domingo pasado la razón por la cual Dios en su gracia demostró misericordia para con el ser humano y podamos disfrutar de todas esas bendiciones que encontramos en el capítulo 1. Hablamos y hemos considerado acerca del pecado, y en el capítulo 3 Pablo estará hablando acerca de lo glorioso de la iglesia. Y a partir de este capítulo 4, Pablo va a animar a los hermanos a empezar a vivir de acuerdo a esas verdades. Las verdades de las bendiciones, de la gracia, del evangelio, de la salvación. Las bendiciones del perdón, de habernos quitado de la muerte y darnos vida. Y disfrutar de las bendiciones que hay en el cuerpo, en ese misterio oculto, en todo lo que se conoce como en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4 nos enseña aquí la palabra de Dios, específicamente Pablo a los de Éfeso, a vivir conforme a esas verdades. A vivir a esas verdades. Y vamos a meditar específicamente en los versículos 11 al 16 en esta mañana. Y vamos a tener lectura nuevamente del versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sin dudas, en este pasaje, que en estos versículos que hemos meditado, podemos ver que Cristo nos hace crecer por medio del ministerio de una iglesia local. Pablo va a ser específico, claro, en este pasaje va a decir, la única manera en que el creyente, el cuerpo, halle madurez, crecimiento, solamente lo va a tener en la iglesia local. Por lo tanto, la comunidad cristiana tenemos que verla como un contexto de madurez. Y creo que algo que nos debe apasionar como cristianos es crecer en santidad, ser maduros y buscar la manera en cómo crecer. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de eso, que un medio de gracia que el Señor ha provisto para cada uno
específicamente para el cuerpo, es su propia iglesia. Y en estos versículos vamos a estar considerando por qué es la iglesia. ¿Por qué es la iglesia un lugar para crecer? Un lugar para crecer. La primera razón lo encontramos, podemos decir, de manera inductiva, observando algunos versículos. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, vamos a ver en el versículo 7, versículo que no hemos considerado en la lectura, pero sí hemos leído en esta mañana. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 11. Y él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo constituyó a unos apóstoles y cita a estos oficiales. Si se fijan en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, Cristo, Hijo con mayúscula, y al final del versículo 13 dice, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, nuevamente. Versículo 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Versículo 15 y versículo allí 16 dice, de quién todo el cuerpo bien concentrado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De quién? De manera implícita, nuevamente hablando de Cristo. Fíjense todas las veces que pronuncia Cristo. Sin duda, Cristo es el centro. Este pasaje es cristocéntrico. Está hablando de que Cristo es el centro. Y la razón por la cual la iglesia es un medio para que nosotros crezcamos en madurez, en santificación, como hemos escuchado también, es que Cristo es el centro de la iglesia. Por eso me encanta nuestro nombre, Iglesia Cristiana. Hoy en día muchos quieren obviar eso, pero es cristiana porque es de Cristo, nos relaciona con Cristo. Cristo es el centro. Y este es el primer principio que encontramos acá. Ahora, ¿qué queremos decir con esto de que Cristo es el centro? Bueno, antes de desarrollar rápidamente este punto, déjenme citarle algunos versículos. Tome nota, por tiempo yo quiero leerles y pensar en esto. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos contagia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué leo estos versículos? Por el hecho importante de que si nosotros hoy amamos a Cristo es porque Él nos amó primero. Sin dudas eso habla de que somos de Él, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y si el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Cristo nos empuja, dice, nos contagia, nos constriñe, Y si el amor de Cristo nos empuja, nos constriñe, está en nosotros y Cristo ama a su iglesia, por ende, por consecuencia,
¿a quién nosotros vamos a amar? A la iglesia. A la iglesia. Por eso el primer punto que tiene que ver con esto. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, amamos a la iglesia y estamos preocupados por el crecimiento de la iglesia, estamos hablando corporativamente, no individualmente, corporativamente. Si decimos que amamos y estamos preocupados por el crecimiento de ella, pero no asistimos a la iglesia o no compartimos con el cuerpo, indudablemente Cristo no es el centro. Cristo no es el centro. Por eso para Pablo es categórico enfatizar este punto aquí, con respecto al cómo vivir conforme a esas bendiciones. Porque al comprender todas esas bendiciones, Cristo es el centro de nuestra vida. La razón por la cual un creyente es parte de una iglesia o porque se apasiona por ella es porque ama a su iglesia. Es porque ama a su iglesia, porque Cristo ama a su iglesia. Y si Cristo ama a su iglesia y el amor de Cristo está en mí, me empuja y me contagia, yo voy a amar a la iglesia. Y esto es un punto muy importante para cada uno de nosotros. Si queremos pensar en madurar, en crecer como cuerpo, tengo que amar a la iglesia. Si hay otras prioridades antes que su iglesia, que el cuerpo, algo anda mal. Algo anda mal. Según este pasaje, Cristo no es el centro. Cristo no es el centro. Tenemos que saber que la iglesia es distinta a cualquier otra institución humana. Cristo está presente y activo como en ningún otro lugar en el mundo. En su iglesia. ¿Por qué? Porque es un medio para el cual usted y yo vamos a madurar. Vamos a crecer. Vamos a crecer. Muchos se engañan y se llenan la boca hablando de cuánto aman a Cristo, pero no son miembros comprometidos de una iglesia local. La iglesia es el plan de Dios y cantábamos hoy, ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Pero ¿cómo voy a anhelar el cielo si apenas me cuesta anhelar este pedacito de cielo que tenemos acá en el cuerpo? Un creyente convertido debe hacer todo lo que pueda para pertenecer a una iglesia, mayormente bíblica, donde Cristo sea honrado, Cristo sea el centro y su palabra sea predicada. Y uno dice, hay iglesias del Señor, no solamente hay iglesias del Señor, también hay iglesias falsas. ¿Se acuerdan Apocalipsis capítulo 2 y en capítulo 3? Encontramos que hay una asamblea religiosa que el mismo Señor llama sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, a una iglesia. A una iglesia. Los hermanos en Corinto, los inmaduros, estaban trayendo sus prácticas antiguas allí en su iglesia. Y Pablo les decía que cuando ellos estaban perdidos, ellos ofrecían sacrificios a los demonios, no para Dios. Y todas esas prácticas en su madurez la volvían a traer a la iglesia. Y es verdad, ¿no?, que a veces uno se siente dolido, se siente mal porque en algunas iglesias ha sido abusado espiritualmente o abusado por otras personas dentro de la iglesia local en manipulación. Y dice, no, yo no vuelvo más a la iglesia. Prefiero nomás ahí solito en casa. Hoy ya que tenemos el internet, vemos los cultos en internet, vemos predicaciones. Pero déjeme decirle que ese no es el plan de Dios. Ese es un gran error. Porque para crecer nosotros necesitamos a su iglesia. Y el argumento de Pablo acá es fundamental para entenderlo. El medio de gracia para que como iglesia crezcamos es su iglesia. Y el Señor lo usa. Porque Cristo es el centro. Y tenemos que partir de esa base. Si usted o vos no están convencidos de que Cristo es el centro, no tiene sentido de que usted siga escuchando los puntos siguientes. Cristo es el centro.
En segundo lugar, versículo 11, dice que Cristo, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. En segundo lugar, tenemos que saber que Cristo constituyó líderes oficiales con un propósito, para equipar a todos los creyentes, en este caso por medio de la enseñanza. Cristo constituyó líderes oficiales para equipar a todos los creyentes por medio de la enseñanza. Si bien aquí hay un contexto de dones, porque Pablo va a hablar acerca de los dones, en este pasaje y en estas personas como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están involucrados dones y oficios, pero que Cristo ha constituido, Fíjense, dice, Él mismo. Esto es muy enfático acá. Cristo es el que ha establecido soberanamente levantar y suministrar líderes capacitados para la obra de Dios en su iglesia. Papeles cumplidos por gente a quien Jesús mismo soberanamente escoge y capacita para el servicio. Y en la iglesia no es como el mundo. No es como en el mundo donde uno puede obtener un lugar de trabajo conforme a sus méritos, conforme a su trayectoria, conforme a su apellido, conforme a qué sé yo. En la iglesia únicamente es porque Cristo los escoge y los capacita. Por lo tanto, la iglesia los debe reconocer y nombrar los líderes conforme a 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Porque esa es la manera en que Dios los capacita. Dios los capacita para el oficio, pero también los capacita en el carácter de cada uno. Y Dios los coloca como líderes. Cristo, por lo tanto, da líderes preparados a la iglesia con un objetivo: formar a cada uno de los miembros para servir activamente, y aquí sí viene a colación, según el don que cada uno haya recibido. Fíjense, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuáles son estos oficios? Bueno, Pablo los menciona y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Apóstoles y profetas. Sin dudas, estos dos primeros hoy ya no son vigentes, pero fueron el fundamento. Ahí en mismo Efesios, fíjense, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos han colocado el fundamento. Hoy ya no están, pero también Pablo hace mención a otros. Dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay algunos que interpretan a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Nos inclinamos, por lo menos en lo personal, a decir más que aquí está hablando de evangelistas y está hablando de pastores maestros. Pastores maestros. Y acá, como los apóstoles, hemos visto en las Escrituras que ellos establecieron el fundamento, los apóstoles también están capacitados para ir y proclamar el Evangelio, levantar la obra. Y como justamente ayer habíamos hablado con los hermanos en el curso o en el estudio de los dones, los evangelistas eran los que venían detrás de ellos, los que llegaban al lugar a establecer las autoridades, a corregir lo que había que corregir y a predicar el Evangelio y extender el Evangelio en la comunidad donde la iglesia estaba. Ese era un evangelista.
Ese era un evangelista. Pero también están los pastores y maestros. Pastores y maestros. Pero en este momento, cuando Pablo escribe, les dice a estos hermanos, ustedes tienen allí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para un fin. ¿Y cuál es ese fin? Perfeccionar y equipar a la iglesia. ¿A quiénes dice? A los santos. A los santos. El propósito de Dios en la iglesia local es que los van a capacitar a ustedes son oficiales, podemos decirle. Hoy día ya no hay apóstoles, no hay profetas, pero sí hay evangelistas y hay pastores y maestros. El propósito fundamental, la tarea fundamental de un anciano, de un pastor dentro de la congregación es enseñarles, capacitarles a través de la enseñanza. Fíjense Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahí la palabra restauradle es la misma palabra que aparece allí en Efesios capítulo 11 cuando dice perfeccionar, equipar, perfeccionar, restaurar. Podría también traducirse como remendar, preparar para un uso apropiado. Yo les leo Hebreos capítulo 13, versículo 21, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Os haga aptos. También es la palabra perfeccionar, restaurar, equipar. Por eso la pregunta, ¿cómo hacen los evangelistas y pastores para perfeccionar a los santos? Y es por medio de la enseñanza. Por medio de la enseñanza. En tercer lugar, versículo 11 también nos decía que él mismo constituyó a estos oficiales, a estos líderes dentro de la congregación con un objetivo: capacitar a cada creyente, Ahora es interesante porque si nosotros empezamos a leer del capítulo 4, Pablo va a dar un fuerte énfasis en la unidad, a guardar la unidad. Pero en el capítulo 4, en el versículo 7, Pablo cambia y dice, encontramos el pero, el contraste nuevamente. ¿Y cómo dice? Cada uno. Pablo deja de hablar de la unidad y ahora empieza a hablar individualmente. Cada uno. Y por lo tanto, en tercer lugar, cada creyente es capacitado para edificar su iglesia. Esa es la tercera razón por la cual la iglesia es un medio de santificación, de madurez. Usted, yo, necesitamos de la iglesia. Uno, porque Cristo es el centro. Segundo, porque Cristo ha establecido líderes para capacitarnos. Y dentro de la iglesia local, cada creyente es capacitado para edificar su iglesia. Ahí la palabra santos, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, no está diciendo justamente o no se refiere específicamente a aquellos creyentes que tengan ganas de crecer. No se está refiriendo a aquellos que uno ve y dice, mira, ese hermano parece que quiere crecer en el ministerio. Ese hermano parece que quiere crecer en la obra. Así que vamos a discipularlo, vamos a entrenarlo. No. Pablo no se está refiriendo a lo que Pablo le dijo a Timoteo, por ejemplo. ¿Se acuerda? Cuando le dice a él, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Pablo no se está refiriendo a esas personas específicas.
aquí se refiere a todos los creyentes, a todos los creyentes, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Ahora, si ustedes se fijan conmigo, este versículo 12 dice que estos oficiales tienen un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay discusión entre algunos comentaristas en cómo interpretar este pasaje. Hay algún grupo que constituyen que estos 4 oficiales se encargaban de capacitar a los hermanos, perfeccionarlos para el ministerio, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Digamos que estos 4 oficiales hacían todo. Y podríamos decir que los laicos, la congregación, simplemente son consumidores. Que los líderes hacen todo. Los perfecciona, hacen la obra y hace crecer al cuerpo. Pero también hay otro, o por otro lado, el otro lado de la discusión, la cual personalmente creo y creo que es así, es el hecho de que los que ven los dos, aquí justamente, estas dos preposiciones para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, justamente están hablando en relación a los santos, a los santos. Lo que Pablo está diciendo acá es que los líderes capacitan a los santos para que los santos hagan la obra y para que la iglesia crezca. Por lo tanto, todos estamos involucrados en el crecimiento de la iglesia. Pablo está diciendo aquí que los pastores y maestros, evangelistas, profetas y apóstoles perfeccionan a la congregación para que la congregación haga la obra y para la edificación del cuerpo. Esa es la obligación, esa es la tarea del pastor. Ahora, si pensamos que la obra de Dios es prioridad para el pastor, uno diría, no es la prioridad. El servicio dentro de la iglesia es la prioridad del pastor. No es la prioridad. Su prioridad es preparar, capacitar a la congregación para hacer la obra de Dios, la obra de Dios. Y justamente aquí el contexto mismo nos muestra que la iglesia es partícipe en este crecimiento de la iglesia, en esta edificación. El versículo 7 que habíamos leído decía, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 16 también encontramos que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. De cada miembro. Por lo tanto, todos estamos involucrados en la edificación del cuerpo. ¿Y cuál es la herramienta que nosotros vamos a utilizar como cuerpo para la edificación del templo, de la iglesia? Los dones. Los dones. Los dones. ¿Se acuerdan? Ayer habíamos hablado de que Dios ha otorgado a cada creyente de manera soberana un don específico, una capacidad sobrenatural, que habíamos dicho que es empoderada por el Espíritu Santo, provista por Cristo mismo a cada creyente para edificación del cuerpo. Y ese es el don del Espíritu. La concesión de un don espiritual es un acontecimiento normal para todos aquellos que son cristianos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un don. Tenemos un don. Por lo tanto, Cristo da dones de acuerdo con su plan
Él escoge quién va a recibir qué don y la cantidad del mismo. La cantidad del mismo. Fíjense, dice conforme a la medida. Conforme a la medida. A algunos les da, como habíamos hablado ayer, a algunos les da con más alcance, a otros les da con menos alcance. Pero todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Por lo tanto, todos los santos poseemos un don, pero necesitamos de estos líderes para ser capacitados en función a esos dones. Por lo tanto, el modelo que presenta Pablo es el del servicio mutuo en comunidad y no la de servicios profesionales. Por lo tanto, el crecimiento es una tarea de todos. En cuarto lugar, vimos que la iglesia es el medio de santificación, de madurez, de crecimiento que Dios ha provisto. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro, porque Cristo otorgó oficiales para que seamos capacitados y cada uno de nosotros tenemos que ser capacitados, es el lugar donde somos capacitados para que haya edificación. Pero ¿por qué es importante la edificación? ¿Por qué es importante? El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, este pasaje en sí, Pablo nos muestra, en cuarto lugar, que la edificación, el crecimiento, se mide en términos de creencia, conocimiento y madurez. Cuando la iglesia crece, podemos ver que es por su unidad de creencia, por su conocimiento y madurez. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque es importante resaltar justamente lo que Pablo está hablando en el capítulo 4 al principio. Fíjense en el versículo 4. O leemos el versículo 3. Versículo 3 dice, solícitos, responsables en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entenderla justamente de forma precisa y adecuada, Pablo está diciendo, es necesario entender la fe. Es importante entenderla, dice. Porque Pablo ahí en el versículo, como habíamos leído, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Necesitamos entender justamente este punto. ¿Por qué es importante para Pablo entender de forma precisa y adecuada la fe como esencial para la madurez? Es para evitar justamente toda enseñanza engañosa y perjudicial para la congregación. En el versículo 14 del capítulo 4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Pablo estaba preocupado que haya una unidad de fe y también un conocimiento, justamente dice, del Hijo de Dios. Yo no sé si usted ha leído todas las cartas del apóstol Pablo, pero esta es la única parte en todas sus cartas que Pablo utiliza este nombre de Cristo, Hijo de Dios. Pablo no acostumbraba a usar ese término y acá es el único lugar que aparece.
es algo para prestar atención y llama la atención esto. Evidentemente Pablo está hablando de un concepto profundo, teológico, y está hablando del cuerpo de doctrina. Del cuerpo de doctrina. Y lo que Pablo está diciendo, que la edificación de una iglesia, cuando una iglesia es madura, está creciendo, podemos verla en que hay unidad de fe. Hay unidad de fe. Entiende lo que es su fe. Su fe. Por eso dice, hasta que todos lleguemos, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Pablo no solamente está interesado en decirle hasta que lleguemos al destino, sino también esta palabra, hasta que lleguemos, está hablando del proceso y del destino. Pablo está preocupado en ese proceso, en ese trayecto, en ese viaje hasta llegar a destino. Desde la salida hasta la llegada. Pablo está preocupado por los hermanos. Y la meta es hasta que lleguemos. Hasta que lleguemos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el proyecto? Bueno, este es el objetivo de cada uno de nosotros, y no solamente de los pastores, de los evangelistas, de los líderes, de todos, porque dice, hasta que todos lleguemos. Todos tenemos que tener una unidad de fe. ¿Qué está hablando? Del cuerpo de doctrina. Por eso estamos dando énfasis a una declaración de fe. Es necesario tener una declaración de fe. Duele mucho decirlo, pero es así. Si usted no está de acuerdo con nuestra declaración de fe, usted no puede ser parte del ministerio de la congregación. No porque nosotros lo digamos, porque acá lo está diciendo. Acá lo está diciendo. Porque la manera en que se mide la edificación de la iglesia es que tiene que haber una unidad de fe. Tiene que haber. Tiene que haber. Y es lo que hay que perseguir. Perseguir. Por eso habla también del conocimiento del Hijo de Dios. Pero tiene que haber también unidad en propósito. Unidad en propósito. ¿Por qué para Pablo es importante eso? Porque en la iglesia siempre van a llegar personas. Siempre van a llegar nuevos creyentes a la iglesia. Algunos vienen del mundo directamente, otros vienen de otra congregación. Vienen de otra familia. Vienen de otra estructura. Y a veces algunos vienen de otra iglesia ya con trayecto y vienen con su saco y abre y toda su chapeando diciendo, yo fui pastor o yo fui líder de jóvenes, yo fui maestro de escuela dominical y yo quiero que me den un ministerio acá en la iglesia. Yo tengo la experiencia. Y quizás nosotros estamos creciendo, nos vamos edificando, estamos teniendo esa unidad y de repente aparece uno. Y eso va a ser inevitable porque en todos lados pasa. Pero para Pablo es importante cuidar esto. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice, en esos descuidos se infiltra justamente la mala doctrina. Estratagemas de hombres para engañar y emplean con astucias las artimañas del error. Por eso es importante tener una declaración de propósito, una declaración de fe. Para nosotros es importante justamente el compromiso de membresía. Para eso es importante para nosotros. Porque queremos crecer como iglesia y tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad. No estamos diciendo que todos tenemos que sentir lo mismo, pensar lo mismo, no. En doctrina, en propósito, en función, en destino. Y para eso es fundamental esto. Fundamental esto. El ministerio dentro de estos santos son capacitados para darle edificación a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Es interesante cómo uno ve en la iglesia primitiva, dice que todos servían. Todos servían. Todos vendían sus cosas para que todos sean bendecidos al necesitado. Pero, ¿con qué manera comienza el apóstol Lucas a describir
que ellos perseveraban en la doctrina de los... Había unidad. Perseveraban, habla de un compromiso, están comprometidos con la verdad. Y a consecuencia de eso, ellos servían, ministraban, suplían necesidades, adoraban, porque había una unidad. Una unidad. Una unidad. Un área clave en la que deberían compartir un conjunto común de convicciones es aquello que consideran que es la verdad sobre Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Por eso tenemos que entender que Pablo está definiendo cómo son los roles dentro de la congregación. Los líderes están para capacitar. Es una manera de servir. Y los miembros están para el ministerio y ser capacitados. Justamente ayer hablamos acerca de lo que es la teología histórica y veíamos justamente de un grupo lo que son llamados los institucionales y los participativos, ¿no? Los institucionales serían los presbiterianos, en cierto modo, que ellos no es que enaltecen, pero dan prioridad a la preparación, al conocimiento, y esto les llevó, por supuesto, a fundar universidades como Harvard, que con su primera función fue preparar siervos para Dios. Imagínense lo que es hoy esa universidad. Para todos, ¿no? Pero comenzaron con ese pensamiento. Pero por el otro lado tenemos la participativa, al lado de los, digamos, de los metodistas, fundado allí por John Wesley. Todos hacemos todos acá todos predican, todos hacen todo. Bueno, ese es otro extremo. Y está el otro extremo, donde todos hacen, pocos hacen, solamente los líderes, pero están los metodistas que todos hacen todo. Bueno, creo que Pablo acá está siendo muy claro y no está diciendo ni de este lado del péndulo ni de este otro lado del péndulo, es medio. Los líderes enseñan al pueblo para capacitarlos y que vayan desarrollando sus dones y con los miembros edificar el cuerpo. Y esto es fundamental que entendamos. Pablo luego dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso habla de madurez. Él desea que la iglesia, como un todo unificado, crezca hacia la madurez. Hermanos, aquí no está hablando de creyentes individuales, está hablando del cuerpo de creyentes. Del cuerpo de creyentes, de nosotros como iglesia. Pablo dice aquí justamente que uno de los objetivos es que la iglesia llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo sea el estándar de vida de la iglesia. No como yo llevo la vida cristiana, sino Cristo tiene que ser la medida de estándar para cada uno de nosotros. Por eso Pablo a los Gálatas les decía, de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y eso es lo que es la santificación progresiva, eso es lo que es madurez, la imagen de Cristo en nosotros. Pablo aquí afirma que Cristo dio líderes preparados a la iglesia para ayudar a todos que consigan un nivel alto de crecimiento espiritual. Por lo tanto, la iglesia es un agente, un medio de santificación. La iglesia es un medio en el cual nosotros crecemos, somos santificados. Por lo tanto, ¿por qué razón? Porque Cristo es el centro. Porque en la iglesia Cristo es el centro, tiene que ser entronizado.
La iglesia es el lugar donde Dios proveyó a estos líderes para capacitarnos. En la iglesia es el lugar donde cada uno de nosotros nos edificamos. Y fíjense cómo termina el pasaje. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor e ir edificándose en amor. No solamente Cristo es el centro, no solamente Cristo capacitó, sino que Cristo da el crecimiento. Cristo da el crecimiento utilizando justamente la actividad propia de cada miembro. Cristo nos da el crecimiento utilizando la actividad propia de cada uno de nosotros. Está bien, Dios nos dio el don, a uno dio de evangelista, de servicio, de enseñanza, de exhortación, pero no nos creamos la Liga de la Justicia, de los superhéroes con nuestros superdones. No. Dios nos capacitó para que en su espíritu cada don sea empoderado y Cristo utiliza. Por eso dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Es como cuando, ahí está nuestro hermano Javier poniendo un ladrillo, ¿no? Pone ahí su mezcla, tac, pone el ladrillo y ¿qué hace? Tac, 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 golpea, lo acomoda hasta dejar en su lugar. Y esa es la idea. Esa es la idea justamente aquí cuando dice bien concertado y unido entre sí. Está hablando que Cristo hace eso. Cada uno de nosotros, Pedro dice, somos piedras vivas. Y Cristo nos coloca en el cuerpo. Y para nuestro mejor funcionamiento Él lo acomoda a su manera. A su manera. Y por medio del Espíritu potencializa ese don a su manera. Como Él quiere. No como yo quiero, sino como Él quiere. Y Él se encarga ahí de acomodarlo bien, dejarlo listo, para que luego los otros vayan también de la misma manera y tengamos una preciosa pared. Y eso habla de armonía. De armonía. Cristo da el crecimiento. ¿Se acuerdan? Pablo le decía a los corintios también. Está Apolos, están estos, están aquellos. Está bien, pero Cristo es el que da el crecimiento. Cristo es el que da el crecimiento. Nosotros no somos socios de Dios. Somos colaboradores de Dios. No somos socios, colaboradores. Por eso nuevamente Pablo les menciona y dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Ese participio siguiendo, mejor traducido es confesando. Esa sería la mejor traducción, confesando en amor. Nuevamente, hablando de la unidad, hablando del conocimiento, pero en amor. Volvemos a repetir ese concepto. Para crecer, para crecer. Pablo quiere que todos sean miembros de una iglesia confesante, en la que el contenido de su testimonio sea la palabra de verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mantener en alto el evangelio de Jesucristo. De Jesucristo. Pablo da un fuerte énfasis nuevamente aquí con el amor. El capítulo 4 casi comienza hablando del amor, hablando de perdonarnos unos a otros en amor. Y aquí encontramos en el versículo 15 diciendo, siguiendo la verdad en amor. Y concluye Pablo diciendo, para ir edificándose en amor.
en amor. En amor. Por eso la iglesia también es un medio de santificación, porque en ella el crecimiento es evidente en la convivencia y en la comunión. Nosotros tenemos que saber que cuando la Biblia se habla de amor, no solamente se habla de un aspecto moral, sino también un aspecto social. Para que el amor sea evidente en una relación, ¿qué es necesario? Que hayan dos personas por lo menos, ¿no? Que haya alguien a quien demostrar ese amor. Por lo tanto, el amor no se puede mostrar solo. Yo no puedo decir, yo amo y no vengo nunca, no estoy nunca con nadie. Imposible. Si Pablo está dando un énfasis de amor, 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 es porque en la iglesia solamente es evidente el crecimiento cuando hay convivencia y comunión. Porque cada uno, y justamente como dice el pasaje, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido en sí por todas las coyunturas, unidad, comunión, relación, juntos. Si queremos crecer como iglesia, hay algo fundamental, la comunión y la convivencia. No podemos vivir aislados. No se puede. No se puede. A los casados, esposos, viva aislado de su esposa, a ver que su esposa le sigue dejando entrar en la casa después. Pero nos cuesta convivir. Y Pablo les va a decir a estos hermanos, el único medio para obtener madurez y crecer es la iglesia, no hay otro. No es el internet, no es su estudio personal de la Biblia, sus creencias subjetivas de las Escrituras, no, es en la iglesia. Es en la iglesia. Y Dios ha provisto los medios para eso. Y tenemos que aceptarlo, es así. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por estar un grupo de tus hijos aquí reunidos, dándote culto, escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a apasionarnos por tu iglesia, a amar lo que tú amas. Pero danos el privilegio de ser parte del crecimiento de esta congregación. Pedimos por tu gracia y misericordia que nos des, Señor, ese privilegio. A buscar el beneficio del hermano, a buscar el beneficio del cuerpo, Señor. Para que así podamos edificarnos y sobre todo glorificar tu persona. Manifestar al mundo que tú eres Cristo. Señor, te pido por aquellos que aún no han nacido de nuevo y han escuchado el Evangelio, te pido, Padre, por ellos también. Y así, Padre, también nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.